noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 33 de la cuarentena, día 33 del confinamiento obligatorio. Hoy es un día totalmente distinto, es un día absolutamente angustiante, porque hay 16 abuelos, cuanto menos, contagiados de coronavirus y 3 integrantes de un geriátrico en la zona de Belgrano que han dado positivo y que ya estamos viendo imágenes de lo que ocurre en Belgrano. Nos ha provocado una angustia fenomenal. Cuando ayer debatíamos si un mayor de 70 años puede salir o no puede salir, bueno, el coronavirus irrumpió en este geriátrico y provocó desde el viernes el primer caso de coronavirus positivo que llevó a que en este momento, algunos ya han sido trasladados, 16 abuelos desamparados desde el viernes hasta hoy, para saber qué pasó. Estamos tratando de entender lo que ha sucedido. La mesa, buenas noches a todos, tiene información exclusiva de quiénes son los dueños, a dónde están, quiénes arriendan, si es que hay un arrendamiento de este geriátrico. Está también Enrique de Rosa, por supuesto, gracias Enrique, y el doctor Facundo Suárez Lastra, que fue jefe de gobierno de la ciudad y nos ayudará a entender también cómo funcionan los geriátricos. Mauro Gundín, buenas noches en el lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. En estos momentos lo que vemos es uno de los tantos abuelos que fueron retirados y que están siendo retirados de este geriátrico. Se lo está trasladando a diferentes hospitales, sanatorios, clínicas de Capital Federal. Yo te digo, Luis, fueron momentos absolutamente angustiantes lo que se vivieron en las últimas horas aquí con los familiares. La gente del SAME que está trabajando aquí, encabezado por Alberto Crescenti, que salía del geriátrico y que prácticamente, por decirlo de alguna manera, tomaba lista para avisar a ver qué familiar estaba para darle el parte de situación del mayor correspondiente. La verdad que fueron momentos angustiantes. En estos momentos sigue todo el operativo porque hay abuelos todavía a los que van a trasladar. Aquí está la doctora a cargo, muy cerca mío, ahora está hablando con la policía, quien le está tomando los datos. Sí. También los 2 apoderados, los 2 dueños del geriátrico que se han acercado. Sí. Te escuché en un muy buen trabajo con Fabián Doman recién en Intratables, lo confirmamos. La médica te dijo que el viernes se enteraron de que había un caso de coronavirus. Sí. Y después empieza una nebulosa inexplicable, que es que le mandaron un mail a los familiares para que retiren a sus abuelos. Después que se habrían puesto en contacto con las prepagas para asistirlos, cosa que no ha sido chequeado. Tenemos información fidedigna de una prepaga que dijo, nos enteramos hoy de esta situación. O sea, desde el viernes hasta ahora hubo una cadena de romper todos los protocolos, de dejar a los abuelos a la buena de Dios solos, porque no se sabe dónde están los dueños o los responsables del geriátrico. Sí, Luis, si me permitís y me das un minuto, te cuento cronológicamente cómo me fue contando la doctora y hasta también los mismos familiares. El miércoles pasado la doctora da cuenta que hubo 2 casos de febrícula. Intentaron de esa manera por lo menos no activar el protocolo porque estaban hablando de febrícula, según la propia doctora, y fue el viernes cuando llegó la confirmación del primer caso de coronavirus y luego los mails correspondientes a los familiares. Y tuve la posibilidad, Luis, de hablar con una nieta de una señora que estaba aquí, que fue trasladada hoy también, cuyo análisis había dado positivo de coronavirus, y me decía que la trasladaron el domingo a la clínica y que recién se enteraron hoy. Y no por el geriátrico, sino por la propia clínica. Dame un instante, Mauro. Se fue del geriátrico. Sí. No te vayas, sí. Mauro, nos quedamos allí, porque tengo por línea telefónica a María José, que es familiar de una de las personas. Javi, corregime, ¿había 33 abuelos internados en el lugar? Exactamente. 33. Y yo me equivoqué en la cifra. ¿Son 16? 16 los que tienen el virus, el COVID-19, y hay 13 cuidadores, claro, del geriátrico que también tienen el virus. O sea, 16 abuelos y 3 empleados. Exactamente. María José, buenas noches. Soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Luis. Gracias por atendernos. No sé si quiere decirlo, si no, está bien. ¿A quién tiene internado en el geriátrico? Yo tengo internada a mi tía.
una tía de 81 años que tiene Alzheimer y que no puede caminar, así que es absolutamente dependiente de los cuidados del personal, del geriátrico. ¿Y cuándo se enteraron del coronavirus? Primero, ¿les dijeron si su tía es positiva para coronavirus o no? Sí, a mí me dijeron que es negativa, pero que ella es negativa. Lo que pasó en el caso particular mío y también de otra paciente que se llama Angélica, es que, y creo que otros más, me parece que son 2 más, que nos llamaron el viernes a las 9 de la noche, recibo un llamado de una de las coordinadoras del lugar, la que siempre está a cargo de los abuelitos, diciendo que mi tía tenía febrícula y que habían llamado a emergencias. Mi tía ya había estado internada hacía 2 semanas, nosotros pensamos que en ese momento se había contagiado, pero en ese momento tenía solamente una bronquitis, estuvo internada 3 días, nos dijeron que no tenía nada y volvió al geriátrico. O sea que desde el viernes a la noche, a las 9 de la noche, una coordinadora la llama por teléfono, María José, para decirle que su tía tenía, que había en el geriátrico coronavirus. Que tenía fiebre y que le iban a llamar y que le iban a llevar a la emergencia. Entonces yo le pregunto, ¿pero cómo? Si hace un rato pasó mi prima a dejar un medicamento y le dijeron que no tenía nada, yo también había llamado, me dijeron que no tenía nada, habíamos estado también, porque es del 9 de marzo, no vemos a mi tía, por no llevar ningún tipo de contagio al lugar, sino que uno se acercaba a la puerta para entregar los medicamentos, o el pago, o los pañales, las cosas que hay que llevarles a los internados. Así que nos habían dicho que no tenía nada, que estaba todo bien. ¿Y cuándo se enteran ustedes de la presencia del coronavirus en alguno de los internados? Esa noche se desespera la asistente y entonces me dice, acá estoy al lado con la doctora al lado mío. Bueno, me pasa con la doctora y ahí la doctora Rafo me dice que había sospechosos. Ella me dice que entre la gente, entre los empleados, había sospechosos y que había 4 abuelitos con fiebre y que por eso la iban a derivar. Así que bueno, intentamos hacer todo lo que fuera la derivación a través de la obra social, sin estar presente, porque hace 2 semanas tuvimos que ir a acompañar, pero ahora realmente nos daba miedo. Esto es viernes, perdón que le interrumpa, pero es viernes a las 9 de la noche. Sí, viernes a las 9 de la noche nos dicen que había unos casos sospechosos. Entonces yo digo, ¿pero cómo? ¿Y el resultado? No, el resultado pensamos que lo íbamos a tener hoy, pero nos lo van a dar el lunes. O sea que ya habían hecho un hisopado. Aparentemente habían hecho un hisopado para los empleados. Entonces yo calculo que el viernes a la noche, ellos al ver que el resultado no se lo dan el lunes, se asustan, llaman a la doctora y empiezan a derivar a los abuelos que tenían fiebre. A los otros no, porque evidentemente no se los tomaban en ningún lado si no tenían ningún síntoma. Así que, sí. Digamos, ¿le dijeron cómo sospechaban que había ingresado el virus, que era alguno de los 3 empleados que había ingresado al geriátrico? ¿Le dieron alguna explicación de cómo creen que ingresó el coronavirus al geriátrico, María José? Mira, mi caso fue terrible porque el asistente me dijo de mal modo, desde que volvió esta señora, acá tengo problemas, como acusando a mi tía. Mi tía, que tiene 81 años, estuvo chequeada en el hospital, y si el hospital, el sanatorio privado, la reintegra al geriátrico es porque está seguro que no tiene nada que vaya la acusaba como a su tía de haber estado con esta febrícula 3 días antes y que al volver había empezado los problemas. Claro, no 3 días antes, 2 semanas antes, así que mi tía ya había hecho, en todo caso había hecho otra cuarentena. Cuando después, al día siguiente, recibo un mensaje de una de las familiares y me ponen en un grupo de familiares y bueno, y yo empiezo a tratar de entender esta situación, porque realmente era absolutamente confusa. En un principio, para mí, mi tía tenía fiebre y la derivaron. Sí, a ver, no se vaya, quédese con nosotros. Javi, ¿qué podemos decir a esta hora de lo que se sabe? Mirá, lo que podemos contar es de quién es la famosa clínica Apart Incas. Originalmente es una sociedad anónima que fue transferida a una SRL que está conducida por Luis Daniel Mejies, de 56 años, y Hugo Eduardo Vizca, de 45, que son los que firman los cheques. De Bismeg
SRL, que son los dueños del geriátrico de Avenida de los Incas, en pleno corazón de Belgrano R, para los que viven en el interior del país, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Que de paso es bien caro el geriátrico. Bien por lo que caro, estamos sabiendo. 180.000 pesos aproximadamente la cuota mensual. ¿Por mes 180.000 pesos? Sí, yo pregunté, ¿es una barbaridad? Me dijeron, no, porque se vende como una residencia 5 estrellas. Por eso hoy, cuando salía al aire en A24 hace un rato, Luana Volnovich, y se le preguntaba sobre el PAMI, decía, no, el PAMI no tiene ningún tipo de vínculo con ese geriátrico. ¿Es un porque geriátrico es un geriátrico VIP. Es un geriátrico privado. Privado. Está supervisado obviamente por la ciudad. Tiene que estar supervisado por la ciudad. Obligadamente debería haberlo estado. De hecho, la ciudad lo clausuró. Cuando la ciudad tomó nota, digamos, de esto, la decisión que toman es clausurarlo. Claro. Tengo por la otra línea a Sergio, que es el hijo de una de las internadas. Sergio, buenas noches. ¿Cómo está? Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo está tu madre? ¿Te han dicho si es positiva o negativa para coronavirus? Mi madre es positiva de coronavirus, pero además de eso tiene la desgracia de que el sábado por la noche, seguramente como resultado de que no había personal ni idóneo ni suficiente en cantidad en el geriátrico, se cayó y además del coronavirus, por suerte, entre muchas comillas, tiene fractura de pelvis. Uy, Dios mío. Y, digamos, vos te enterás el sábado a la noche, estamos también con otra de las familiares de una de las pacientes, que ella el sábado a las 9 de la noche le empiezan a decir, más o menos, sin precisión, que había casos de coronavirus. ¿Cómo te enteraste vos? Yo me entero por varias vías. La primera es porque mi papá, que no vive en el geriátrico, sino a 2 cuadras, mantiene permanente contacto estrecho telefónico con el personal del geriátrico, y le empezaron a comentar el día miércoles de la semana pasada que había algunos de los empleados que estaban teniendo síntomas. Finalmente el día viernes, extraoficialmente se lo confirman a mi papá. Yo hablo con la única persona que daba la cara hasta ese momento, que era la administrativa del geriátrico, que además está en cuarentena porque es diabética, y ella me confirma efectivamente el día viernes que había un caso de coronavirus. A ver, yo no salgo de mi asombro desde el viernes hasta el día de hoy, que estemos todavía con el traslado de los jubilados, que no sé, de los abuelos, que no sé. Hay algo peor, Luis, hay algo peor que esa desidia o de esa dilatación en dar la información. El día sábado, efectivamente, como dice la otra familiar, nos mandan un mail informándonos oficialmente de eso, pero creo que todo se termina de precipitar de la peor manera cuando el día domingo, en la madrugada, recibimos un mail firmado por la administrativa del lugar, no por los dueños, donde decía que frente a la ausencia de personal solamente habían quedado 3 personas adentro, un enfermero, un electricista y un señor de mantenimiento, que frente a la ausencia de personal recomendaban que los familiares fuésemos a retirar a nuestros familiares que estaban allí en el... Pero, digamos, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, María José, ¿recibiste ese mail que nos está mencionando Sergio también? No, Luis, es peor porque, no sé si porque mi tía ya estaba internada desde el viernes a la noche, pero yo no recibí ninguno de los mails. Me entero de todo por ese grupo de WhatsApp que arman de familiares, entre los cuales también está Sergio, a quien no conozco personalmente, pero sí por los WhatsApp, y ahí es cuando leo los mails. O sea que ni siquiera es una información que recibo de manera directa desde el APART Incas. Y otra cuestión es qué hacer. Nosotros ahora no sabemos qué hacer. Mi tía, que dio negativo, está internada, y cuando le den el alta, si Dios quiere, ¿a dónde la llevo? ¿A dónde está tu tía, María José? Está en el Sanatorio San José, en Palermo. ¿Y tu mamá, Sergio? Mi mamá está en el hospital italiano. En el hospital italiano. Este es el mail, Javi, que les enviaron, una cosa increíble, por mail. A algunos familiares, porque estamos hablando con una de ellas que dice que no recibió nada. Claro. Bueno, algunos tuvieron la suerte, como el caso de Sergio, de recibir algo que, fíjate, digamos, no tiene ni un sello, ni un encabezado
institucional como se da en estas situaciones, ¿no? Tranquilamente lo podría haber mandado cualquiera. Pero aparte dice nada, lamentamos informar que a pesar de haber cumplido con todo lo que estaba a nuestro alcance, tuvimos casos sospechosos de COVID-19 de la institución que rápidamente hemos derivado, concomitantemente se dio comunicación al gobierno de la ciudad y al SAME con el objetivo de tomar decisiones. Bueno, y ahí sigue. Lo que me impacta, Sergio, es que te dijeron... Sí, perdón. Perdón, cuenta ahí, justo menciona a la doctora Carla Raffo, que fue la que salió hace unos minutos a dar un poco la cara por la situación que se había vivido en el geriátrico, explicando que ella viene que tiene un montón de trabajos, como pasa con gran parte del personal de salud de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Bueno, tengo uno de los trabajos de la doctora Carla Raffo, que es nada más y nada menos que en un lugar en donde tuvieron que llamar a cuarentena. La doctora Raffo hoy, esta misma tarde, estuvo en la clínica del Sagrado Corazón de Don Torcuato, haciendo un hisopado a alrededor de 60 personas por un caso que se atendió sin activar el protocolo. Luis, lo que nos encontramos con estos casos es sacarnos la máscara. Claro. ¿Qué es? Hablamos de los camisolines, hablamos del alcohol en gel, hablamos de los barbijos, hablamos de los viejitos de más de 70 para que se queden en la casa, pero la realidad es esta, que la Argentina es trucha. Hacemos que se parece a Suecia, tratamos de que se parezca a Alemania, pero es esto. Los geriátricos no se controlan, los dejan encerrados a los viejos, al personal sanitario, en las clínicas o en los hospitales pasa eso. Pero escuché, yo me quedé impactado con algo. Sergio, yo te entendí bien. El viernes a la noche les dijeron que por esta situación se quedaron a cargo de un enfermero, un electricista y alguien más. Efectivamente, tanto es así que en la noche del sábado mi papá les mandó 2 pizzas, porque no tenían para comer los empleados. Pero déjame volver más allá de la anécdota. El mail que vos mostraste recién, el final de su segundo párrafo, tiene el elemento para mí más grave, que es donde dice que recomiendan la evacuación domiciliaria de los pacientes. Claro. Al final del segundo párrafo está, y nos piden a nosotros que vayamos a retirar a nuestros familiares sin saber si ellos están en condiciones de ser trasladados y mucho menos sin saber si eran positivos de coronavirus. Claro. Te leo esa parte, Sergio, que vos hacés mención, ¿no? Sí. No habiendo conseguido el personal, y quedando en la residencia solo el necesario para realizar una evacuación que solicitamos por fuerza mayor, el urgente traslado preventivo de todos los pacientes a su domicilio familiar con el único fin de cuidar la salud. Disparate monumental. Gente mayor de edad, población hiper de riesgo y las estás mandando a la casa de la familia. Estamos todos locos. Mira, ¿El protocolo? Lo hemos convocado al doctor Aldo Barsanti, que es un eminente clínico que siempre nos ayuda. Aldo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Saludo para usted y todo. Bien, empiezo atrás para adelante. O sea, se confirma un caso de coronavirus el viernes a la noche y el geriátrico dice, llévenselo a sus casas. Una locura, para mí que soy un lego, una locura demencial desde el punto de vista sanitario. No, es absolutamente increíble. Esto no es nuevo, esto ha pasado en Seattle, ha pasado en Milán, ha pasado en Barcelona. El geriátrico es como una institución en la cual se da la tormenta perfecta para el contagio del COVID, ¿verdad? Porque tienen lugares cerrados, a veces compartidos, no bien ventilados. Si entra una persona infectada, familiar, un trabajador del lugar, la transmisión es muy posible. Ahora, son de alta sospecha y de necesidad de actuación inmediata. Lo que no se entiende es todo este retardo y después querer mandar un paciente con probable enfermedad de este tipo a la casa. Ahora, Sergio, finalmente, ¿cuándo la internan en el Italiano a tu mamá? Déjame que te cuente antes lo siguiente. Sí. Cuando yo recibo ese mail, yo tengo algunos contactos por mi actividad profesional y llamé a las más altas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud de la Nación y les informé que estaba ocurriendo esto. Lo que les pedí era que intervinieran con la finalidad de que por lo menos, si efectivamente se
tenía que hacer alguna evacuación, previamente se hicieran los test de coronavirus en todos los pacientes que estaban internados en ese geriátrico, porque de lo contrario, si se confirmaba que algunos estaban infectados, no había que trasladarlos a las casas, había que trasladarlos a algún centro médico donde pudieran tratarlos. Nosotros íbamos a recibir, yo iba a recibir a mi mamá sin saber si estaba infectada de coronavirus, estando yo en cuarentena, lo cual claramente es un disparate. Y el gobierno de la ciudad reaccionó relativamente, y recién 24 horas después, el lunes a las 12 del mediodía, llegó un equipo del SAME enviado por la Fiscalía y por el gobierno de la ciudad para hacer los hisopados. Para entonces ya habían pasado 72 horas. Inexplicable. Yo perdón que te interrumpa, pero a mí me parece que es fundamental escuchar la palabra del gobierno de la ciudad. Me están diciendo que las máximas autoridades no quieren hablar sobre... Pero es fundamental que alguien nos explique cómo pasamos del viernes a la noche hasta el día de hoy con los jubilados todavía en el geriátrico, porque María José, la otra familiar de paciente, nos dice, a mi tía le dijeron que es negativa. ¿Sabés cuándo le hicieron el hisopado, María José, a tu tía? Mirá, se lo deben haber hecho el sábado, porque ella ingresa el viernes a la noche. Evidentemente uno no puede tener contacto dentro del sanatorio, así que todo esto a través de un parte telefónico que se recibe una vez por día. El sábado le hacen el hisopado y el resultado nos lo dieron hoy a la mañana. ¿Con resultado negativo? Con resultado negativo, sí. Claro. Después, en el día de hoy también se recibió un listado extraoficial, un PDF, con el listado de la cantidad de personas que estaban adentro del geriátrico, que son 30 personas que fueron sometidas al hisopado, de las cuales 7 dieron positivo. Claro, sí, Javi. Sí, quería contarte, Luis, que dentro del gobierno de la ciudad se está debatiendo sobre qué pasó, se están pidiendo explicaciones, se está mirando básicamente a la Agencia Gubernamental de Control, que es el organismo del gobierno de la ciudad que debería haber controlado a este geriátrico que es privado, no es público, no depende del gobierno de la ciudad, pero sí el contralor es del gobierno de la ciudad. Pero aparte le avisaron al gobierno de la ciudad. Exactamente, Bueno, ahí me parece que lo que vamos a ver es que se van a pasar responsabilidades entre el Ministerio de Salud porteño y la Agencia Gubernamental de Control para ver quién no controló frente a los avisos que había. Sí, sí, Romina. El gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Salud, dice que se les indicó el domingo un plan de aislamiento e hisopado a todos los trabajadores y residentes. ¿El domingo? El domingo, esto directamente desde el gobierno de la ciudad, que el lunes se tomaron y que hoy dieron 17 residentes, 2 empleados, mandan al SAME para derivar pacientes y cuando encuentran que hay ausencia de autoridades deciden, bueno, evacuar y clausurar. Ahora, corregime, Sergio, ¿vos notificaste el sábado de esta situación al gobierno de la ciudad? El domingo al mediodía. Domingo al mediodía. El domingo a la mañana recibí el mail diciendo que tenía que ir a retirar a mi mamá y frente a eso rápidamente reaccioné y hice todos esos llamados, algunos a responsables muy altos del gobierno de la ciudad, y se comprometieron a que rápidamente iban a hacer el hisopado, pero insisto, el hisopado se hizo recién el lunes a las 12 del mediodía. Yo estaba presente en la puerta del geriátrico cuando se hizo. No quiero equivocarme, pero Fabián Doman acaba de decir que tiene a la mamá de su mejor amigo, tema que debatimos en la radio con Romina y él, yo entendí que el sábado dijo que había notificado a las autoridades, porque, bueno, por nuestro trabajo podemos comunicarnos. Sí, Nacho. Sí, Luis, ahí me dicen del gobierno de la ciudad que están evaluando hacer denuncia penal. Y por otro lado, Luis, tengo información de que esta gente que controla este geriátrico, residencia para mayores, controla otro en Villa Urquiza, en la calle Culen 5800. La presidenta y la vicepresidenta de esta SRL que dice Javi, controlan un geriátrico en calle Culen 5800, para que la gente que tenga a mayores internados allí también tome las precauciones, es importante. Esto que estamos viendo en este momento, Romy, sí, te dejo, es el Hospital Pirovano, porque se ha decidido, van al Fernández, al Pirovano y al Durán, si no tengo... y a otras dependencias privadas, como yo le decía, de una prepaga me decían la están llevando a la Trinidad en este momento. Sí, Romina. No, que recién decía Nacho el tema de la denuncia. La denuncia se hizo hoy a la mañana, se hizo de oficio, lo pidió Bautista May, que es el fiscal general
de la ciudad, la está llevando Maximiliano Benz. Probablemente, digo, no hay que adelantar nunca un allanamiento, pero... se viene. Sí, Se viene. el allanamiento y el pedido... Es de cajón que se venga el allanamiento. Sí. Ahora, ¿me dejás analizar las responsabilidades? Porque acá tenés de todo, es un caso interesante. Hay que ver, ser el dueño por sí no te implica responsabilidad penal si no interveniste. Hay que ver quién administraba esto. Hay que ver la directora médica de esta pobre señora que le están haciendo firmar todo. Hay que ver qué delito es. Acá puede haber un abandono de personas por omisión. Claro. Puede haber lesiones que se produjeron a los 16 o 19. Puede haber una omisión que configura un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Hay un cóctel de responsabilidad. Ahora, yo quiero retomar algo que me parece, yo no sé si ustedes están tan sorprendidos como yo, y Aldo Barsanti me va a ayudar. El viernes empiezan con que tenemos por lo menos 3 casos sospechosos de coronavirus. ¿Correcto, María José? Vos viernes tenés notificación de que podría haber coronavirus en el geriátrico. María José, ¿me escuchás? Sí. El viernes vos lo tenés. A ver, un segundo porque está el doctor Crescenti. No me corte nadie. Sí, Mauro, adelante con el doctor Crescenti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas. 18 personas, o sea, esto también incluye a los trabajadores del geriátrico. Los trabajadores del geriátrico. Yo les voy a dar ahora, aunque están todos los familiares, pero me gustaría que si alguien no escuchó, por lo menos para saber dónde están, ¿sí? Verón Dora la trasladamos al San Juan Bautista. Frías Carlos al San José. Donadú Amanda al Álvarez. Farsi Teresita al Swiss Medical Group Center. Lichbein Isabel al mismo lugar, al Swiss Medical Group Center. Fenoglio Leonel al Pirovano. Flaminia Alberto al Fernández. Olivero Héctor al IADI. Capra Lilia a la Policlínica Docente. Kiernan Conrado al IMAC. Roselia Antonio al Durán. Aparicio María. Nos quedamos ahí con el doctor Crescenti para tener. Asumo que estas derivaciones distintas tienen que ver por las distintas obras sociales o prepagas, pongamos, desde la Trinidad me parece que está pasando con este tema. Enrique, yo te lo pregunto ya como médico, no solo como una persona que puede interpretar la sociedad. Del viernes hasta el martes estamos discutiendo... Nos falta un dato, yo por eso no quería interrumpir. No es un geriátrico, es algo mucho peor y ahí me parece que lo de Mariano sería interesantísimo, porque se agrega algo más. Es un geronto psiquiátrico. Con lo cual hay otras implementaciones legales que los protegen al paciente psiquiátrico y sobre todo desde el punto de vista médico hay una cantidad de elementos que un paciente, por ejemplo, con un Alzheimer, tiene medicación que lo deprime aún más. Escuchamos por ahí que dijo desde el miércoles, peor, que desde el miércoles hablaban de febrícula. Febrícula lo que significa es que tenía fiebre. No vuelta. Volvemos a la historia. Javi, vos hablaste que la médica estuvo ¿en qué clínica? En la Sagrado Corazón... De Don Torcuato. De Don Torcuato. Bueno, desde allí me están escribiendo que los hizo... Y allí hizo, vos tenés información, hisopados. Hisopados. Bueno, que quedó en cuarentena la clínica por personal de enfermería. La información que yo tengo que se hizo con barbijos no de protocolo, sino caseros. Esta mujer tomó los hisopados con barbijos caseros. Bueno, ahora les voy a dar más información de lo que anticipó Calvo. Está el doctor Crescenti, a ver qué dice. Como usted dice, demasiadas versiones, entonces esperemos. Nosotros procedimos en estos casos a esta operación, trasladando a todos los pacientes. Y bueno, se va a proceder ahora por la Agencia Gubernamental de Control a clausurar este establecimiento. ¿Por qué habla de ética? ¿Por qué habla de ética que... Yo nunca voy a hablar de otras opiniones. No voy a hablar de otras opiniones porque no corresponde. Yo no voy a responderle a estos señores. No me corresponde. ¿Qué diría lo que vivió hoy aquí usted como experto en salud y en emergencias? No, acuérdense también que no hace mucho tiempo estuvimos también con el mismo equipo en otro geriátrico también, y es lógico porque es un lugar donde hay adultos mayores y donde hay que cuidarlos, son los que más tenemos que cuidar, y cuando nosotros ya
tomamos conocimiento de este hecho, bueno, procedemos al operativo que ustedes están viendo. ¿Nos podría dar la cifra final entonces de trasladados? Son 18, o sea, 14 de los internados acá, más uno que antes habíamos venido a buscar también, otro paciente que se fue al italiano, o sea que serían 20 en total. ¿Sí? 20 trasladados. Sí. Entre ellos el enfermero. El enfermero, un personal de mantenimiento y otro electricista. enfermero más, creo, y un administrativo. Claro. Bueno, esto se suma también al personal a las personas que se fueron trasladadas por la mañana o incluso Exacto, ayer. exactamente. Pero el grueso lo han visto... Bueno, a lo mejor podemos tener la suerte de hablar un mano a mano. Sí, Javier. Respecto a lo que decía Mariano sobre lo interesante de las diferentes figuras penales o delictivas que hay en torno a este caso, no sé por qué me recuerda el tema Cromañón o a la tragedia de Once, donde empiezan a aparecer, ¿viste? Apretás y sale pus. De cualquier lado que apretás sale pus. Los señores Luis Daniel Mejíes y Hugo Eduardo Vizca, que están a cargo de Bismec SRL, que no son los dueños. Son los administradores, del Fondo de Comercio que tiene esta actividad. Son los que firman los cheques. Tienen otras 2 sociedades comerciales, SRL, también dedicadas al negocio de los geriátricos. Y no solamente eso, tienen rescisión de contrato de ART por falta de pago, según los antecedentes comerciales que obran en mi poder. O sea que los tipos que administran la clínica esta les rescindieron un RT porque sí, Mauro, te estoy escuchando. Lo retomamos enseguida. Sí, Mauro. Mauro. A ver, Luis, sí, a ver si nos acomodamos, vamos a tener la posibilidad de hablar con Alberto Crescenti. Lo que sí, además, te voy a contar, Luis, que en estos momentos, cuando ya hace algunos minutos retiraron a todas las personas que estaban aquí, incluso a los empleados, en minuto nomás se va a proceder a la clausura. Bien, vamos con Crescenti, por favor. Hablemos con Crescenti. Sí. ¿Me escucha Crescenti? Alberto, ¿lo escucha Luis Novarecio? Sí, buenas noches, Luis, lo escucho un poquito bajo. A ver, enseguida lo vamos a mejorar. Confirmamos entonces el número de positivos entre internados y personal allí en Belgrano. ¿Cuántos son, doctor? No, en realidad yo le hablo de los derivados. Positivos hay que esperar resultados, por lo menos yo, de los que derivamos yo acá no lo tengo, así que no quisiera apresurarme hasta que no se determinen los hisopados, ¿no? Ahora, hay algo que no cierra, a lo mejor usted puede saberlo en el momento que es convocado. El viernes, yo tengo a 2 familiares aquí que dicen que el viernes se empezó a hablar de coronavirus en el geriátrico y recién hoy se hace este procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? No, la verdad que Luis, el tema es que cuando este procedimiento se lleva a cabo es porque tenemos que armarlo de la mejor manera posible para conseguir las camas correspondientes, porque no es fácil, Luis, derivar 20 pacientes, ¿me comprende? Sí, pero ¿cuándo se enteran ustedes, Alberto? No es porque no se ha querido hacer el operativo. ¿Cuándo se enteran ustedes, Alberto? Nosotros de este tema nos enteramos hoy o sea, en la parte operativa trasladamos uno a las 4 de la tarde aproximadamente. Porque lo que llama la atención es que la médica del lugar, la médica a cargo del lugar dijo, el viernes nos enteramos del caso sospechoso y el sábado, y lo tenemos con nosotros, le mandan un mail a los familiares para que se lo lleven a sus casas. La verdad que desconozco, Luis. Usted sabe que el SAM es muy operativo. Cuando se me baja la orden correspondiente procedemos. O sea, no más de 2 horas en organizar, porque tenga en cuenta, Luis, que se llevan equipos muy precisos, son equipos de protección personal, como usted ha visto, sí, lo vimos hoy, eran astronautas. Ahora, Alberto, ¿quién le da la orden? ¿Quién le da la orden de ir a la evacuación el día de hoy? ¿Salud? ¿De quién depende esto? Desconozco. Salud, nosotros dependemos de salud, del señor ministro de salud. O sea, usted hizo lo que tenía que hacer y lo hizo eficientemente como siempre lo hace. Esto ahora por orden del ministro también se clausura, Luis. Está la gente de Agencia Gubernamental de Control
para clausurarlo. O sea que nosotros, una vez que tenemos la orden, procedemos a la operatividad. Sí, Nacho. Le puedo preguntar al doctor Crescenti, visto que se ha producido en varias residencias geriátricas de abuelos que se terminan contagiando por profesionales de la salud que trabajan en otros lugares, ¿no cree que sería conveniente imponer una especie de protocolo para que durante esta pandemia se imposibilite a los profesionales de la salud estar en diversos lugares? Mire, Nacho, buenas noches. Buenas noches. La verdad que eso no depende de mí, yo no soy esa autoridad de aplicación, pero realmente se tienen que llevar protocolos y entrenamiento y capacitación. Tengan en cuenta que nosotros, Luis y Nacho, hicimos ya 1034 traslados. Claro. Y es todo un protocolo. Mire, el peor momento para el contagio es cuando uno se descambia. Ahora los muchachos que entraron ahí tienen todo un protocolo muy exhaustivo para sacarse sus equipos. Claro. ¿En qué estado estaban, Alberto? Que el estado general ¿Cómo? de los trasladados, ¿cuál era? ¿Era bueno, aceptable? ¿Cómo los encontraron? No, yo no vi pacientes con insuficiencia respiratoria, ni mucho menos. Por supuesto son gente de edad avanzada, algunos con trastornos de otra índole, que requieren medicación psiquiátrica, pero por suerte lo que han visto acá ustedes es que ninguno ha tenido que ser digamos, complementado con oxígeno, claro, en las ambulancias. Ahora, pienso en esto. Hay 3 personas a cargo que no son internados, que son, nosotros tenemos entendido, positivos, sospechosos. ¿Ahora hay que encuarentenar a todos los familiares y a todas las personas donde fueron a trabajar estas personas? Mire, eso tenemos que esperar, le vuelvo a repetir, los resultados de la PCR, pero sí, sería la lógica, esta gente que estuvo acá y los familiares, sí, van a tener que hacer su cuarentena. ¿Llegó a hablar con alguno de los abuelos? ¿Pudo tomar contacto? Por precaución. Claro, por precaución. ¿Usted pudo hablar con alguno de los abuelos, de los que estaban lúcidos y en condiciones y no bajo tratamiento psiquiátrico, para que le contaran cómo? Porque me imagino lo que han vivido estos abuelos desde el viernes hasta hoy, que llegó usted para trasladarlos. No, Luis, no. Usted sabe que en este caso operativos es muy poco, porque tenemos que tener, digamos, prestar mucha atención cuando lo subimos a las camillas, ajustarlo, que no tenga ningún percance, claro, que no se caiga, estar lo más cómodo posible, que estén con la calefacción en la ambulancia porque es una noche fría. Hay muchas cosas que hay que observar, así que diálogo muy poco. Diálogo muy poco. Estaba también pensando en la médica. No sé si usted tuvo un mano a mano con la médica a cargo del geriátrico, que nos dicen viene de otra clínica en donde practicó hisopados a 60 personas y que cerraron, Javi, la terapia. No, entraron en cuarentena 60 enfermeros de la clínica por temor a que estén contagiados. ¿Y con la médica pudo hablar, Alberto? No, Luis, le pedí por favor que, como hay toda una actuación, yo no puedo hacer con ella, ni ella me puede preguntar absolutamente nada. O sea, el protocolo indica que usted no puede tener contacto con ella. No, y no puedo tampoco aceptar que me haga ningún tipo de pregunta. Está claro. Alberto, gracias como siempre. Un gusto, Luis. Igualmente. Gracias, Mauro. Quiero decir que, a ver, esta es la última parte de la ciudad que poca responsabilidad puede tener Romina, porque es la persona que le dicen, anda, trasladá, fue y trasladó. O sea, me parece que hay que ir hacia otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora empieza esto que decía Javi hace un ratito, ¿no? Asignarse responsabilidades. Por una parte, la justicia va a tratar de determinar si acá hubo encubrimiento, si acá se propagó una enfermedad infecciosa. Claro. Digamos, cuál es el delito que se les puede imputar. Pero por otro lado, también la asignación de responsabilidades dentro del gobierno de la ciudad, porque la AGN, recién hablábamos de la Agencia Gubernamental de Control, habilita y controla lo que tiene que ver con matafuegos, cocinas, espacios comunes, pero todo lo que tiene que ver con salud depende de salud, no de la Agencia Gubernamental de Control. Por ahí nos puede ayudar Facundo Suárez Lastra, que fue jefe de gobierno. Digamos, ¿qué hace la ciudad? ¿Quién tiene la competencia para que el geriátrico funcione como tal?
Permítame que haga una mirada un poco más amplia, porque estamos en una ciudad que tiene un sistema de salud muy eficaz, muy coordinado, que está trabajando muy bien y que tiene un tratamiento de esta pandemia con muchos mejores resultados que la mayoría de las ciudades del mundo de poblaciones equivalentes. Y estamos frente a un episodio absolutamente desgraciado que debe ser investigado con las responsabilidades que se asignen a quien deban asignárseles, pero es una entidad privada VIP, con características muy particulares. Uno de los parientes acaba de decir que le informó a la ciudad el domingo al mediodía, que se enteró, porque nosotros estamos hablando todo el viernes, ¿cuántos días? Acabamos de escuchar, yo no me quiero meter en un tema que es tan complejo, pero acabamos de escuchar que el viernes comunicaron a los pacientes. El domingo se entera uno de los parientes de los internados a la mañana y al mediodía informa a la ciudad. Y a la mañana se arma un operativo, no era un incendio era un operativo que había que desplegar, que tener cuidado. Hay que mirar pero hasta qué punto... De domingo a martes hay un trecho, ¿no? No, por supuesto que sí, y habrá que ver qué hacer y habrá que verlo. Lo que yo quiero decir, afortunadamente, en un momento donde los adultos mayores son los que mayor exposición tienen, este es un tema que está acotado. ¿Le parece? Que sirve, vamos a verlo, pero por ahora no aparece. Hubo 1,5 millones de mayores hace 2 viernes en la calle haciendo cola. Sí, mal, mal de muchos suele... Bueno, no quiero decir porque digo, usted hacía alusión... Estamos hablando de un tema, de un geriátrico, no de una ciudad descontrolada. Eso es lo que quiero decir. A ver, usted hacía alusión a Sergio, que es el hijo de una de las personas que dio positivo. Vos le pudiste, porque tenés contactos, o sea, quiero decir, no es una tarea propia de un familiar, porque tenés un contacto y bien que hiciste en aprovecharlo, y el domingo pudiste notificarle a alguien del gobierno de la ciudad lo que estaba pasando, Sergio. Sí, efectivamente, yo ahí respetuosamente tengo una pequeña discrepancia con Soledad Lastra, porque efectivamente el gobierno de la ciudad, según el geriátrico, según un mail que estoy viendo yo delante de mis ojos, que es anterior al mail donde piden que evacuemos a nuestros familiares, dice que junto con los médicos del gobierno de la ciudad y siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud, se activó el plan de contingencia que consiste en aplicar aislamiento preventivo, bla, 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 bla. Este mail es del sábado a la madrugada y en el mismo mail confirman que ya hay un caso positivo, por lo tanto, formalmente entiendo yo, según este mail, que el gobierno de la ciudad estaba informado. Sin embargo, la verdad es que mi experiencia personal es que muchos de los funcionarios del propio Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se enteraron porque yo les conté. Claro. Yo no quiero entrar en polémica y más respetuosamente a un familiar que está en una situación tan angustiosa. Lo que yo hice fue una observación con relación a lo que escuché, sin eximir de ninguna responsabilidad al gobierno de la ciudad. Lo que sí me parece que tenemos la responsabilidad, yo como ex intendente de la ciudad, que conozco, diputado de la Nación, que conozco el funcionamiento de la ciudad y que estoy informado que este caso lamentable, gravísimo que ha sucedido, esperemos que sea una excepción en una ciudad que en general en materia sanitaria, a mi juicio, está actuando muy correctamente. Ahora, Aldo, para darle tranquilidad también a los millones de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que no están en una ciudad que está desatendiendo, todo lo contrario. Ahora, Aldo, mi pregunta, le digo al doctor Barsanti, mi pregunta es, ¿cuánto de tiempo precioso se perdió y con qué implicancia, si es que usted puede analizarlo, desde el viernes que había... El viernes todos sabían que había coronavirus en este geriátrico y estamos a martes. No solo digo por los jubilados que no salieron evidentemente del lugar, pero sí los empleados, sí la médica que trabajó en esta clínica donde hay casos positivos. ¿Qué implicancia puede tener esta, para mí, cuanto menos negligencia del viernes hasta el día de hoy? Y tal vez de antes, del miércoles, porque los pacientes de esta edad suelen tener temperaturas mucho más bajas. De repente una febrícula con una tos, una bronquitis, entendí como que alguna persona estuvo internada y volvió, y escuché la fecha del miércoles entre tantas declaraciones. Claro, a ver, lo confirmo, Aldo, se lo confirmo, es la tía María José. ¿Cuándo fue el episodio de la febrícula de tu tía, María José? No, eso fue el 5 de marzo, fue hace muchísimo. Ah. No, mi tía volvió y no tiene, de hecho ella no tiene COVID, no es positivo. No es positivo. Eso vino de afuera, o sea, de los profesionales, de los empleados. Claro, de los empleados. Sí, Aldo, lo escucho. De todas maneras, obviamente que en esa clínica ha habido negligencias al evaluar
personas de alto riesgo que, como dije antes, están en la tormenta perfecta de contagio, ¿no es cierto? Mucha gente en un lugar no bien ventilado se contagian fácilmente por alguien que trae el virus desde afuera, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Ahora, coincido con lo que dice Suárez Lastra, es que la gestión de Fernán Quirós es, a mi manera de ver, brillante en la ciudad, y acá debe haber ocurrido, ahí no entro porque no conozco, alguna, no sé, trastorno en la fiscalización de cómo funciona o no funciona un geriátrico. Ahora, cuando usted no tiene un paciente en insuficiencia respiratoria y ya se entera el gobierno el domingo y tiene que armar un operativo muy complejo, claro, donde usted no puede mandar gente sin ton ni son y sin preparación para derivarlos, con lo cual yo creo que no es fácil armar un operativo de este tipo. Sí, ahora cuanto menos, Aldo, yo no sé nada, ¿no? Pero cuanto menos, lo que tiene que decir, no los muevan a los jubilados de ahí, no les manden un mail diciendo llévenselo a su casa. Absolutamente, pero creo que eso es una indicación de la clínica, por lo que tengo entendido. Claro, claro. O por lo que Luis, escuché. Es decir, probablemente... un horror mandar a esta gente a la casa. Esta gente tiene que estar aislada en los lugares donde corresponde. Claro, claro. De ninguna manera en la casa. Claramente el control tiene que ser del Ministerio de Salud, no necesariamente del ministro. El ministro debería averiguar quién obvió el alerta para controlar a la residencia Apart Incas. Nacho hace un ratito comentaba de otra residencia que tiene este mismo grupo, que es la residencia... Hostal Cuyen. En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Y yo te sumo otra, porque decíamos hace un rato que hay varias sociedades integradas por estos mismos administradores de la Apart Incas que tienen varias sociedades vinculadas con el manejo de geriátricos y también tienen bajo su control la residencia Ugarteche. Señores del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, los invitamos a que recorran la residencia Ugarteche a ver si también ahí no pasa lo mismo que pasó en la de los Incas, que termina con el SAME yendo a apagar el incendio. Ahora, acá hay algo y creo que Sergio nos va a ayudar para tratar de reconstruir la situación. El viernes, para no irnos más atrás, el viernes había sospecha de coronavirus. Correcto. Ahí quedaron dos opciones. O le avisaron a la ciudad o no le avisaron a la ciudad. No. Viernes y sábado. Domingo sí sabemos que se lo avisó, pero se lo avisó Sergio, que está con nosotros. Entonces, ahí quedan dos opciones. O no avisó y hoy la médica mintió. Y dijo, nosotros le avisamos y por eso se los quieren sacar de encima el sábado cuando les mandan el mail, llévenselos a su casa. Y eso sería de una gravedad delictual fenomenal, Mariano, ¿no? Sí, tremendo. O avisó a la ciudad y la ciudad se comió. Ahí falta la ciudad saber dice cuándo que fueron Salud de la ciudad dice, formalmente, digamos, pero bueno, comunica que fueron avisados el mismo domingo. Y que ese domingo fue que ellos dijeron que había que hisopar, después que había que evacuar, y cuando van las autoridades, y cuando van y ven que no hay autoridades de la clínica y que están en esta situación que describen los familiares, ahí deciden la evacuación y la clausura. Acá no lo voy a leer al aire. La verdad no lo voy a leer al aire porque me parece una temeridad no decir esto. Luis, pero insisto, o sea, como vos decís, si se le dio aviso, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo y domingo. quién? ¿Y quién? No, recién domingo, por Sergio. Domingo. No dicen por quién, pero dicen domingo. Porque el mail, acordate que el mail, repasemos, dice que les avisaron. O sea, el mail, Sergio, ¿cuándo te llega el mail a vos? El mail llega el sábado en la madrugada, domingo. El primero. El segundo mail llega el domingo al mediodía y automáticamente yo empiezo a recorrer el gobierno de la ciudad llamando por teléfono y debo reconocer que efectivamente la respuesta fue muy alarmada por parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad con los cuales yo hablé, principalmente o básicamente por aquello de tener que llevarse los familiares cada uno a su casa. Cuando vos decís... Frente a eso sí reaccionaron. Claro, si antes hubo pero no, cuando vos decís sábado a la madrugada, formal, vos decís en el inicio del sábado o en el inicio del domingo. En el inicio del domingo. Ah, o sea, el domingo, iniciándose el domingo. Entonces ahí vos al mediodía te comunicás con la ciudad. Porque acá la ciudad, el Apart Incas dice que en el mail que habían avisado. Pues están mintiendo, quiero decir. Acá las autoridades, coincidiendo con el testimonio coincidiendo con el testimonio que nos da Sergio, dicen que el domingo se enteran, no dicen por qué vías, pero evidentemente puede haber sido una de las vías, que se enteran el domingo y es donde se inicia, digamos,
por lo menos le dan un protocolo de actuación que la clínica no sigue, claramente. Que le dicen que se queden todos en el geriátrico. Que hagan un plan de evacuación consensuado con los médicos, que hagan el hisopado, que esperen el resultado. No hicieron eso. Salieron directamente a decir, bueno, vengo a buscar. Y desaparecen los dueños. Y formalmente desaparecen. Sí. Absolutamente. Hay un problema más. Cuando ves cómo están, perdón, Nacho, cuando ves cómo están constituidas las sociedades y de qué manera se mueven, entendés un poco por qué salen disparados los dueños y no se los encuentra por ningún lado. Hay un problema más, Luis, que esta mañana cuando se pone en contacto el gobierno de la ciudad con el geriátrico, que les dicen, bueno, empiecen a trasladarlo, había 33 personas internadas, 33 adultos mayores internados. Cuando llegan a esta hora, esta gente del SAME, encuentran 20, perdón, 2 ya estaban siendo trasladadas a hospitales privados y 18... Trasladados con una ambulancia común y corriente, no con este operativo. Sin protocolo, pero a lo que voy es que hay 13 personas, hay 13 adultos mayores que hoy no están ni en un hospital público ni en un hospital privado y que están probablemente en casas de familiares. Es un disparate. O sea, si esto está pasando, Aldo, que está diciendo Nacho, que no tengo por qué dudarlo, es un disparate sanitario, que se hayan ido... Es un disparate epidemiológico, sanitario, de todo punto de vista, porque acá... Yo no concentraría tanto la urgencia en las 36 o 48 horas de organizar semejante operativo, sino primero en la forma que está funcionando, por lo que se escucha, este geriátrico, y en el tiempo que se tardó para comunicar y que esto tenga que ser comunicado por un familiar con contactos. Esto es absolutamente aberrante, o sea que y trasladar pacientes en ambulancias comunes con esta posibilidad es un horror. Claro. ¿Crees que los familiares que están en esa situación no van a dejar a sus familiares internados en un geriátrico que claramente hace abandono de persona porque les avisa, vengan a buscarlos porque se van a ir todos los empleados? Pero no lo puedes dejar salir. O sea, ahí sí tiene responsabilidad, corríjame Aldo. Si, por ejemplo, un familiar se enteró el sábado de que había coronavirus y dice, me lo quiero llevar a mi papá, el geriátrico tiene que negarse terminantemente hasta que las autoridades no formalicen el protocolo y el modo traslado. Absolutamente, o tiene que llamar al 107, es decir, dar alguna denuncia, digamos, de que esto está ocurriendo. Absolutamente un horror. ¿sí? Fíjate que el modo de traslado es tan importante, digamos, donde también se activa un protocolo, que lo estábamos viendo recién, que hay un cordón sanitario de la policía de la ciudad. Está parte de la policía de la ciudad en el lugar concentrándose, haciendo un cordón sanitario con ambulancias, bueno, especialmente acondicionadas para trasladar este tipo de pacientes, y se los llevaron, como dice Nacho, se lo pasaron a buscar y se lo llevaron. En el auto. Algo, algo que me estaba preguntando, desconozco, que por ahí es para preguntarle a Aldo. Porque uno entiende que el riesgo es que se contagien los adultos mayores, que son la población más vulnerable. Acá el riesgo sería que los adultos mayores puedan llegar a contagiar a quienes están en sus casas. Claro. Esa es la parte que... Absolutamente, Romina, es así. Esto es el descalabro. Ese paciente tiene que estar en aislamiento. No puede estar en el medio de un núcleo familiar transmitiendo la enfermedad. Claro. Bueno, ya están. Acá nos están mandando fotos de la presencia del SAME en el día de ayer. No prueba nada. O sea, ya ayer, a esta altura del partido, que haya estado el SAME... Era tarde. Era tarde. El punto es, ¿qué pasó desde domingo? Digo bien, Sergio, domingo al mediodía vos le avisaste a una altísima autoridad de la ciudad. Efectivamente. Y reaccionaron, insisto yo, creo que con la mayor rapidez que pudieron, y el día lunes, y esas son las fotos que vos estás viendo, el SAME fue con los kits correspondientes para hacer el hisopado a la totalidad de los que estaban todavía en el geriátrico. Déjame agregar dos cosas. Sí, Una, claro. Respecto de los dueños tienen 8 geriátricos. Y además de eso, uno de los dueños me contactó a mí el día domingo por la noche, cuando se enteró que yo había hecho esa gestión, y me dijo claramente que él tenía prohibido al personal del geriátrico dar su teléfono porque él no aparecía por ningún lado y que tenía la deferencia de hacerlo para agradecerme a mí lo que yo había hecho para ponerlos en contacto con el gobierno de la ciudad, lo cual a mí me podría poner, entre comillas, relativamente orgulloso, pero me parece un disparate atroz. Un disparate. Yo lo hice solamente porque está mi mamá en juego, si no jamás lo hubiera hecho. Claro, no me corresponde. Acá me parece que lo que hay que esclarecer son las 48 horas, por lo menos, que van desde el viernes, donde en el geriátrico hay rumor de coronavirus,
hasta el domingo, donde, salvo que nos contradiga alguien, el primero que le avisa es quien está hablando con nosotros en este momento, que es Sergio. Entonces, hubo un viernes, hubo un sábado y hubo un domingo hasta el mediodía en donde no sabemos si se le avisó a la ciudad. Y en el medio, el geriátrico les manda un mail y dice, llévense a los viejos. Y se llevaron a 13, se llevaron. Se llevaron, repitamos esta información, Claro. Nacho. ¿Hubo cuántas que faltan? 33 personas viven habitualmente en ese geriátrico. Cuando llegan hoy había 20 y el doctor Crescenti confirma que terminan trasladando a 18. 2 se fueron cuando estaba llegando el SAME. Es increíble. Qué problema que hay en la Argentina, evidentemente, para el cumplimiento de protocolos. Y esto es muy importante, no solamente por lo que cuenta Nacho, porque esto puede significar que efectivamente esta sea una vía de expansión del contagio, sino también para el personal de salud. Porque si acá el ingreso del virus tuvo que ver con el personal de salud, tengo entendido que hay... Un enfermero. Pero ahí tengo entendido un 10 o un 15% del personal de salud que está contagiado. 15%. 15%. En la Argentina. Es un porcentaje muy elevado para un país que ha contenido con la cuarentena hasta ahora la pandemia. Imagínense si esto estallara, digamos, si te queda una parte del personal de salud fuera del combate, estás en el peor de los mundos. Entonces me parece que eso ocurre porque no se cumplen los protocolos y porque no hay elementos también de protección para el personal de salud, que es lo que vos contabas. Fíjate, no hay barbijo, no hay camisolines, no hay... Pero Maxi, vos no podés ir a visitar a tu familiar que está en un geriátrico hoy y por otro lado permitís que una persona trabaje en un hospital y que después vaya a cuidar a tu familiar. Y que venga un señor nadie con un taxi o con el mejor que una ambulancia común y corriente, sin protección sanitaria, y se lo lleve. Yo no quiero generar más alarma, pero hay 13 personas que estuvieron en contacto con los positivos de coronavirus que están, no sabemos dónde. Confirmado por el gobierno de la ciudad, por el Ministerio de Salud, Y hay 33 perdón, también residentes. pregunto, ¿alguien sabe que digamos que efectivamente no están contagiados? Claro, no sabés si esos 13 son parte Lo de que la... plantea No lo Maxi, sabés. No lo eso que sabés. plantea Maxi del personal sanitario, este caso que decíamos de la doctora Raffo, la misma del geriátrico... De vuelta, contar esa información porque es digamos, muy impactante. La doctora Raffo hoy, cuando expresó en la puerta del geriátrico que ella tiene otros trabajos, que ahora venía a otro trabajo, bueno, venía de uno de esos trabajos, que es en la clínica del Sagrado Corazón de Don Torcuato. ¿Qué pasó en la clínica del Sagrado Corazón de Don Torcuato? La doctora Raffo tuvo que hacer un hisopado a cerca de 60 enfermeros y enfermeras, que ahora, en este momento, están haciendo cuarentena. 60 enfermeros y enfermeras de una clínica que no pueden ni trabajar ni cuidar a enfermos porque tienen que estar en cuarentena porque creen que pueden tener el virus porque se contactaron sin el protocolo adecuado con una persona que tiene el virus. Sí. Todo el personal de enfermería se le realizó el hisopado a estas 60 personas. Confirmo la información que está dando Calvo desde temprano y que trajo él. La doctora que lo realizó es la doctora Raffo. Perdón que lo produzcamos al aire. ¿No tenés posibilidad de tomar un pedacito de lo que dijo con Doman la doctora Raffo, que es la que está a cargo del geriátrico? Pues muy impactante incluso el titubeo que usa la doctora Raffo. Dice, yo venía 3 veces por semana, ahora me dijeron que venga solamente uno, porque con el tema del coronavirus me dijeron que no venga. Esta fue la primera aclaración que le hizo la doctora Raffo a Fabián Doman. La doctora que realizó es la doctora Raffo. En la clínica había un paciente internado y empezó a levantar fiebre. Pasó a terapia y falleció. Todo el personal que fue hisopado lo atendió y tenía coronavirus. En esa misma tarde se utilizaron los únicos barbijos que había, que son barbijos de friselina caseros. El protocolo que dice Maxi no se respeta, así como no se respetan las reglas, no se respetan los protocolos. Esto es la Argentina. Y esto ya es casi un tren de comentario de pasillo. La persona que me lo está contando le dijo, doctora, me parece que usted no debería seguir trabajando y quedarse en cuarentena. Y no recibió ninguna respuesta de la doctora Raffo. Es de vuelta el no cumplimiento de los protocolos. La precarización también. Luis, y el tema de los protocolos. Están trabajando, perdón Max, digo, que también es lo que vos decías, la precarización, digo, nos hace falta esto para ver que están trabajando en 20 lugares diferentes. Lo planteaste vos acá con Bernie en aquella noche en la que discutíamos, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante, el tema del cumplimiento de los protocolos más allá del personal de salud o hasta dónde estamos en este momento de la cuarentena? Porque si queremos pasar a una segunda etapa de la cuarentena donde vamos abriendo distintas actividades, es fundamental, de hecho el gobierno lo ha pedido a las cámaras empresarias, a los gobiernos provinciales y municipales, la presentación de los protocolos en cada una de las áreas que se vayan abriendo parcialmente.
Ahora, si no podemos cumplir el protocolo básico, el del personal de salud, Maxi, imagínate para que se cumpla, no sé, en los obreros de la construcción. Maxi, te lo aviso ahora, para los obreros de la construcción, para las actividades que estén bajo riesgo y que haya que presentar protocolos, van a ir a internet, van a sacar de Google cómo se hace en Alemania, van a hacer copy-paste con Alemania y lo van a cumplir a la Argentina. Bueno, el tema después quién controla, pues justamente mientras estamos discutiendo esto, nosotros acá, en Olivos hay una reunión entre el presidente y jefatura de gabinete, gente del Ministerio de Salud, para definir lo que llaman la tercera etapa de la cuarentena, que se va a anunciar antes del domingo. Otra vez el viernes, como hizo los viernes. Aparentemente sería el viernes. La primera etapa la llaman de aislamiento, la segunda de la cuarentena administrada y la tercera cuarentena focalizada. Pero ahora lo están discutiendo. Y están discutiendo la forma de hacerlo justamente mientras están viendo estas imágenes. Entonces... Pero tomo el argumento tuyo y de Maxi. Si el protocolo esencial, el que todos habíamos aprendido que era el más riguroso, que es el médico, te lo llevas por delante, porque digo... le pregunto a María José, que si te va sumando a nuestro programa, es sobrina de una internada. ¿Vos sabés que hubo 13 personas que estaban internadas que salieron antes del día de hoy? No, yo me acabo de dar cuenta cuando Crescenti dijo que había 18 o 20 personas, porque como hoy recibí un PDF con 30 nombres que habían sido hisopados en el día de ayer, de los cuales 7 daban positivos. Cuando Crescenti recién en su programa dice había 20 personas, dije, bueno, acá... Me faltan 13. Gente. O sea, hay 13 personas dando vuelta en algún lugar de la ciudad. Sergio, ¿vos sabías que había 13 internados que se fueron por sus propios medios, aún cuando había sospecha de coronavirus? Sí, algo lo había escuchado. Creo que algunos de ellos fueron trasladados por sus prepagas a pedido de sus respectivos familiares. En el momento en el que se pidió que cada uno se lleve su familiar a su casa, algunos sé que hicieron eso. Yo me cuento entre ellos, porque yo a través del hospital italiano trasladé a mi mamá, que además tenía una fractura de pelvis, lo cual justificaba una... Ahora, pregunta, Sergio, ¿la trasladaron con todo este equipamiento que vimos hoy, de astronautas vestidos de blanco, aislamiento y demás, o la trasladaron... ¿Cómo la trasladaron a tu mamá? No, la trasladaron en una ambulancia del hospital italiano que cumplía con todos los requisitos como corresponde. ¿Está bien esto, Aldo? Le pregunto al doctor Barsanti. ¿Está bien trasladar con una ambulancia del italiano, de donde sea, a estas 13 personas, o hay que llevar esta cosa de implementos que tenía Crescenti? Bueno, es difícil de decir, saber en qué situación esta persona está, pero con una fractura de pelvis creo que hay que tomar los requisitos y trasladarla urgentemente, en ese caso en particular. Si no, se debe trasladar de la manera que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Crescenti, sin lugar a ninguna duda. Claro. No sé, este caso con una fractura de pelvis es un problema distinto. Claro. Bueno, ahí descartamos. La señora tenía una fractura de pelvis. Urgencia, hay que llevarla para asistirla. Ahora, hay 12 personas más que no tenían fractura de pelvis. Me da la impresión que debieron haber esperado en el traslado hasta el día de hoy. Algunas de ellas, fueron trasladadas, por lo menos 2 de las prepagas más importantes participaron, digamos, en el traslado de alguno de estos 13 que hoy no nombraba Crescenti durante el fin de semana. No sabemos cuántos. No. No sabemos cuántos de los 13. No. Están todos... Pero acá 2 de las prepagas importantes participaron. Nos quedan 9. ¿Saco bien la cuenta? No, 2 de las prepagas, digo. 2 de la prepaga, más la mamá de Sergio. No, pero son no sé 3. cuántos trasladaron los de las prepagas, porque pueden haber trasladado a más de un paciente. Digo, acá no quiero entrar en conjeturas, pero dicen que sí participaron. Pero me faltan 10 personas. Me faltan 10 personas que yo no sé si las trasladaron con una ambulancia. A lo mejor con buena voluntad, quiero decir, no estoy juzgando el traslado ni a los familiares que desesperados fueron a buscar a sus papás, a sus abuelos, a lo que fuera. No estoy juzgando, porque uno se desespera y va. Pero frente a la desesperación se te impone el Estado y te dice, lo siento mucho, no puede trasladarla como usted quiera, yo le voy a indicar cómo trasladarlo. Hay un protocolo, que de vuelta se llevaron todo por delante, es la impresión que tengo. La verdad que te lo pregunté al comienzo, Sergio, pero vuelvo a preguntártelo, ¿cómo está tu mamá? Está con coronavirus y con esa situación de una fractura de pelvis, así que muy bien no está, lamentablemente. ¿Tiene alguna manifestación respiratoria ya? No, todavía no ha tenido síntomas. No ha tenido síntomas. Enrique, ¿me tratás de interpretar médicamente lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos entender esto que como dice el doctor Sargento? Yo por eso el otro día insistía con el tema de ciertas medidas, que en Suecia está fantástico lo de los 70 años, en la Argentina, yo soy de 38 años que soy médico, esta clínica es un apart hotel, es un sistema que funciona de lujo,
pero que la parte médica queda muy descartada. Digo de paso, hay pacientes con Alzheimer, hay pacientes con patología psiquiátrica, que si se acuerdan los traslados en ese tipo de pacientes hay que hacerlo de una manera muy cuidadosa. Si aparte se sospecha una infección viral de esta naturaleza desconocida, con mucho más cuidado. El problema, imagínense, es algo que Javier dijo, no dijo al pasarlo, insistió muy claramente. Del otro lado de la punta hay una clínica en Torcuato donde hay una persona que tomó las muestras a 60 personas. Es decir, de un lado tenemos 30, pero del otro lado tenemos 60 más. Y entre medio, si cualquiera que conozca las clínicas del conurbano, esto es un lujo. Es decir, los gerontos psiquiátricos son lugares donde en muchos casos las personas están en un estado de abandono, pero si pasa en este lugar que le digan a los familiares que no, ya no es de protocolo, no nos llenemos la boca de palabras, es de vulgar sentido común y humanitario. Es decir, un paciente presuntamente infeccioso, todos los noticieros mostraron un motociclista que no se lo llevaron durante 4 horas en un puente porque estaban esperando el SAME. Acá se los digo, vengan y llévenselo. Es de sentido común. Ya, olvidemos la palabra protocolo, somos mucho más truchos que todo. Es decir, nos falta muchísimo. Yo quiero contarles que hoy el programa obviamente ha tomado un cariz absolutamente distinto al que pensábamos. Está el diputado Suárez Lastra porque nos queríamos preguntar qué pasa con el Congreso. Después Romina y Javier te van a contar si es que se abre, no se abre el Senado, se abre la Cámara de Diputados o demás. Pero evidentemente esto nos atropelló porque genera muchísima zozobra. Nuestros compañeros en el exterior están trabajando para contarnos qué es lo que sucede, pero no quiero dejar de saludarlo a alguien que hace unos días nos conmovió con su relato, que es Tomás Fricher, un compañero nuestro, un periodista que está en Nueva York y que había vuelto a sentir síntomas de coronavirus, como la pérdida del gusto. Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis querido y a toda la gente, los saludo y gracias por el afectuoso mensaje que acabas de dar. Por favor, primero, ¿tenés resultado del test? Sí, el domingo, ya luego de 6 días, me mandan un mensaje diciéndome que tenía que meterme en un Zoom, pedir a la clínica con la cual me había hecho el test. Me meto en el Zoom y me atiende una doctora. Esa doctora me empieza a hacer varias preguntas, de las cuales tenían que ver con los síntomas que yo tuve la primera vez, hace 28 días. Y luego de esa situación me dice, ¿qué sentiste estos últimos días? Le conté lo de la pérdida de gusto que yo les había contado a ustedes. Le conté que recuperé eso, que fue el sábado a la noche. Y luego me dijo, bueno, el test dio positivo, así que seguís teniendo coronavirus. Debido al síntoma de la pérdida de gusto, desde que se te fue, desde ahí son 3 días que vos tenés que contar que supuestamente podés seguir contagiando. Yo lo primero que le pregunté fue si tenía que volver a hacerme el test y me dijo que no, cosa que a mí me extraña enormemente. Sí pienso por qué me dijo que no. ¿Por qué? Porque creo que hay un caos muy grande en los Estados Unidos, no hay una cantidad de test necesarios, hay muchísima gente infectada, más allá de que hoy por primera vez la curva se vio televisivamente que estaba descendiendo, pero los casos no solo de muerte, sino de casos concretos son millones. Entonces, lamentablemente yo creo que no hay test como para que uno se lo vuelva a hacer. Claro. Ahora, si mal no recuerdo, me decías que estabas viviendo por esta cuarentena con amigos, con un matrimonio amigo o algo así. ¿Podés volver a...? Sí, yo estoy... Sí, decime. Sí, yo estoy viviendo con un matrimonio amigo del cual la persona que cayó por primera vez, que eso fue el viernes 20 de marzo, si yo no me equivoco. Yo caigo a los 2 días, el domingo 22, él se hizo el test un día después que yo y él dio negativo. Claro. Y Doc, le pregunta al doctor Barsanti, ¿es siempre la casualidad que está el doctor Barsanti presente cuando hablamos con vos, Tomás? Digo, habiéndole dicho esto, que por 3 días más, desde que perdió el gusto, ¿puede volver a contagiar? ¿Puede contagiar a la gente con la que está viviendo algo? Mire, justamente hoy salió un trabajo en el British Medical Journal donde ven cuánto duran las excreciones virales, duran mucho más de lo que pensamos. Curiosamente, la que dura más es la materia fecal. Hasta los 30 días el paciente está eliminando virus o puede eliminar virus en la materia fecal. Y cuanto más severa es la enfermedad, más dura la eliminación, tanto en secreciones nasales o pulmonares con la tos y demás. O sea que muchas veces esas famosas reinfecciones muy probablemente son enfermedades más prolongadas por coronavirus que tardan más en negativizarse. Bueno, la buena cosa, Tomás, es que te vemos bien, te vemos saludable, creo no equivocarme. ¿Te sentís bien?
No, hoy la verdad, mismo ya le conté a mi madre por las dudas, porque cada vez que me ven en algún programa se preocupa y la entiendo. Yo hoy no me sentí bien, hoy me levanté. Tengo un ojo clínico estupendo yo, ¿no? O sea, evidentemente, claro. Sí. La verdad que sí. No, yo hoy estoy bien. Ahora justo de noche me siento mejor, más allá de un cansancio grande. Tengo un poco de dolor de espalda. Hoy me levanté con el cuerpo, ¿viste? Esa sensación del cuerpo pesado nuevamente. La verdad que digo, estoy cansado, hoy me siento cansado, me siento agotado y lo loco es que hoy yo sí me puedo dar cuenta, luego de este positivo que me dio el domingo, de todo lo que yo sí sentía que era que el virus seguía estando. Claro. Que no solo tiene que ver con el cansancio, sino también con unos ruidos en la panza que es loquísimo, no te para de hacer ruido la panza. Yo sentía que tenía hambre constantemente, mismo cuando no comes bien y no te alimentás bien, en el acto realmente te responde el cuerpo, luego molestias en la cara, picazón de ojos, hay muchísimas cosas que hoy me empiezo a dar cuenta que, no sé, cuando sentí un poco de taquicardia, sin duda era eso. Tomás, gracias, un placer y lo mejor para vos. Aldo, como siempre, un placer y gracias por asistirnos en las cuestiones médicas. A los dos muchísimas gracias. Quiero también despedir, María José, ¿querés agregar algo más? ¿Te podemos ayudar de alguna manera? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, yo la verdad que me tiene muy preocupada a dónde van a ir nuestros familiares, los que no están enfermos o los que están como mi tía con una neumonía aparentemente leve, ¿a dónde la llevo después? Porque no sé si va a haber algún otro lugar que la acepte, si la ciudad tiene algún espacio, ¿a dónde la puedo llevar? Es una persona que tiene Alzheimer, que tuvo una operación de cadera hace 6 meses, por eso ingresó a ese lugar, para estar bien cuidada, atendida a las 24 horas, y que tiene un deterioro cognitivo importante. Bueno, nos quedamos con tu teléfono, te prometemos darte una mano en privado para hablar con la gente de la gente de salud, así que gracias María José por habernos atendido. Te agradezco muchísimo. Por favor, quedamos con tu teléfono. Sergio, también a vos un agradecimiento. ¿Algo más que quieras agregar? Sergio, te perdimos. Bueno, le mandamos un gran saludo a Sergio. Era una pregunta que yo hacía, Nacho. ¿Va a funcionar o no va a funcionar la Cámara de Diputados? Sí, va a volver a funcionar. Sergio Massa ya tiene preparado un protocolo para poder sesionar vía remota. Justo protocolo. Justo, los 5 te miramos. Es el mejor día. Los 5 te miramos. Mejor día. No se enojen con el mensajero, chicos. Tiene preparado un protocolo, trabajó ARSAT, estuvo trabajando ARSAT en todo el tema de seguridad informática, va a tener identificación biométrica. Los diputados, para poder loguearse de alguna manera en este sistema remoto, primero van a tener que poner la huella, como lo hacen en el recinto. Eso los va a habilitar a una especie de base de datos que le va a hacer una prueba de datos, una prueba biométrica, y ahí van a poder recién empezar a operar en un tablero que les va a permitir votar vía online. O sea, van a ser presenciales, pero virtuales. Exactamente. No vienen acá. No van a ir de ninguna manera. Sergio Massa cree que de esta manera va a poder sesionar. Ya les envió la nota a los jefes de bloque de cada bloque como para buscar consenso. La idea es sesionar la próxima semana. Lo que decía Romy, hay una batería de proyectos. Entre esos proyectos están, primero, validar los DNU del presidente y la ley de economía del conocimiento. Lo digo yo, corre por mi cuenta. Massa intentó que los diputados vinieran a trabajar como tienen que hacerlo. O sea, a ver, los cajeros de supermercados están en su lugar de trabajo y los diputados no, porque están en las provincias. Y mis estimados, votaron defender la Constitución, uno de los modos de sesionar. No lo consiguió, Massa se cansó. Esto que consiguió es una alternativa muy válida, la verdad que un esfuerzo tecnológico. Y te cuento lo que pasó Perdóname, en Luis, el Senado. Estoy acá, soy diputado nacional y tengo que decir todo lo contrario. Lo que hizo Massa fue cerrar el Congreso de la Nación el primer día, sacó un decreto sobre el cual no tiene facultades, sobre una disposición general, él hizo un decreto sin facultades para hacerlo, cerró el Congreso, puso en licencia a todo el personal administrativo. Acá ustedes están trabajando, yo soy diputado de la Nación acá, estoy con la distancia, acá hay 20 personas de apoyo a ustedes. Supongamos que Massa, fuera cierto. Cristina Kirchner cerraron el Congreso de la Nación y ahora venimos a ver que el tipo es el campeón de la democracia y ni siquiera reúnen, a la comisión bicameral de DNU, que son
unos pocos diputados que se pueden reunir en una mesa como esta para evaluar los decretos de necesidad de urgencia, Facundo, y no la están haciendo funcionar. Una pregunta objetiva. Tienen cerrado el Congreso y quieren hacer el camino. Quiero hacer una de lo que pregunta, lo están Facundo. abriendo. ¿Están acá los diputados todos pidiendo eso que usted pide? No, estamos acá. Están en su casa. Usted porque está en la capital. Cada uno donde tiene que estar, pero van a venir. Y van a venir. ¿Por qué no vinieron antes? Porque quedó cerrado y no se desarrolló todavía la iniciativa que permita esto, y la estamos desarrollando. Pero usted no le pidieron por nota a Massa. Pero usted no participó en esa sesión de comisión, yo lo vi. La bicameral de DN1, ¿no estuvo usted? No. Yo no soy miembro de la comisión. Pero usted digamos, diputados de su bloque no estuvieron, ¿se sesionó? No, están reclamando que funcione. Pero tienen que venir, Facundo. Están reclamando los diputados para ejercer la función de diputado tienen que venir. Pero ¿por qué no están acá? Estamos reclamando, tenemos que venir a un Congreso que esté abierto. Está abierto. Que tenga No, Massa lo cerró y él lo abre. Va él y se pasan gastando los demás porque no están, cuando ellos cerraron absolutamente todo. Si yo quiero ir con mi auto, así como vine caminando acá, si yo quiero ir a mi oficina hoy, no tengo forma material porque no hay personal que esté en el anexo del Congreso recibiendo a los diputados. Propongo algo. Y estamos reclamando que se abra, abra, porque nos parece imprescindible que el Congreso... Estoy totalmente de acuerdo. Y vine acá al programa dando un mal ejemplo, porque uno tendría que decir... Estamos todos en nuestra casa. Es la primera vez que salgo. Le hago una propuesta, Facundo. Porque me había quebrado, es la primera vez que salgo a decir que los diputados podemos salir, tenemos que salir y vamos a salir. Y no hablar por televisión. Le propongo algo. Que el jefe de gabinete venga cara a cara. Facundo, se nos termina el programa. Le propongo que lo sigamos en la próxima sin ningún problema. A mí lo que me encantaría es que los diputados que dicen esto vengan a hacerlo acá. Porque el diputado de mi provincia de Santa Fe, el diputado de Tucumán, se llena la boca desde su provincia diciendo el Congreso está cerrado y está en su casa. Bueno, venga acá a trabajar. Perdón, Facundo, una cosa que sí hay que... aclaremos algunas cosas. Vos recién decís el jefe de gabinete que dé la cara. El jefe de gabinete tiene que ir a senadores. El jefe de gabinete presentó el 1 de abril una nota diciendo, señores senadores, yo estoy listo para dar mi informe mensual. 1 de abril. Acá me están escribiendo los diputados que está abriendo el anexo y... Esperá, no quiero meter la pata. El anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir. No es lo que yo he leído por los diarios. ¿Usted fue? Está cerrada. ¿Cómo leyó por los diarios? ¿Pero usted no fue al Congreso? Yo estoy cumpliendo con mis funciones. Estoy yendo a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso, porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre. ¿Pero no fue al Congreso? ¿Pero no fue a ver si está abierto el Congreso? ¿Cómo ir a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo una cuarentena que es una imposición? No, pero un diputado de la Nación que tiene facultad de ir a cumplir una función esencial que es la del ejercicio de los poderes. ¿Pero por qué voy a ir yo a hacer un acting a golpear el Congreso? Usted me acaba de decir que está cerrado. Estoy trabajando políticamente con mi bloque para que el jefe del Congreso deje de actuar sin la colaboración y sin el espíritu de apertura que le estamos reclamando y empiece a tener un funcionamiento. Pero acá me dice, le voy a dar el nombre de los diputados. El León Grosso dice, voy todos los días, me toman la fiebre. Claro, el grupito de ellos que funcionan todo, que han hecho cerrar al Congreso, que no hacen funcionar las comisiones, no presentan las leyes, no hay una sola ley presentada. Una pregunta concreta. Son todos proyectos diputado que están dando vueltas. Una pregunta concreta. ¿Usted fue al Congreso? No fui. ¿Y cómo sabe que está cerrado? Porque hay un decreto de cese del cierre del Congreso. No hay voy a andar espiando a ver si está el Congreso. Porque cuando voy, cantidad de diputados me dicen que están diciendo. Porque he participado de reuniones de comisión virtuales, porque van las autoridades en un funcionamiento muy acotado, muy limitado, que nosotros creemos que también es prudente. No queremos una apertura indiscriminada al Congreso, no queremos que el personal del Congreso esté sometido a contagios que estamos indicando a la población. Entonces está de acuerdo que esté cerrado. Entonces está de acuerdo que esté cerrado. Pero, no entiendo. Es de locos. No, que es de locos. Programa de locos. Escuché 1 hora y media como si fueran el comando estratégico del control de la salud diciendo que no tienen información, dando la sensación de que acá hay un descontrol absoluto y que estamos todos a la merced de protocolos que no funcionan. Yo les aseguro que la ciudad funciona, que hay protocolos que están funcionando. Yo le quiero decir una cosa. Me hago cargo de una cosa. No lo ideologice. Me hago cargo como conductor. Para mí que haya 10. ¿Qué tiene que ver, amigo, la casa? Bueno,
Pareciera ser por la ¿Cuál es el primera problema? presentación que acaban de hacer de Massa, como si fuera el prócer que está queriendo batallar por No la le vida del gusta y lo Congreso está de- diciendo. No le Así gusta y lo fue. está diciendo. ¿Cómo? No le gusta y lo está diciendo. Mire la libertad con la que trabaja en este canal, que no le gusta algo y lo está diciendo. Pero yo no digo que no haya libertad, digo que Massa es muy amigo de este canal. Y bueno, y que se notó con su presentación, ¿no? Pero Varicio? no. Cuando habló de Massa como si quería una lucha denodada por abrir el Congreso, yo le digo, lo tiene muy cerrado. Está hablando igual que el Muy kirchnerismo, cerrado. Suárez Lastra. Está Disentimos, hablando ¿sabe igual qué? que el Yo sé que kirchnerismo. El kirchnerismo Es tal hacía cual. exactamente lo mismo. Yo sé que es muy Decía, difícil usted el está disenso. defendiendo a Macri, usted habla a favor de Macri. Está haciendo exactamente lo mismo. No le gusta la información y se la agarra con los periodistas. No es que no me guste la información. ¿Sabe cuál es el problema? Yo digo que vi durante 1 hora y media un tratamiento de un tema que daba la Discúlpeme, sensación nos de que preocupan acá no hay ningún control. Y yo les nos digo preocupan que 19 yo quiero jubilados yo que les están quiero dar enfermos. tranquilidad a los que nos están escuchando, que la ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la Nación, están desarrollando una intensa actividad de prevención a la población Nunca que está dijimos dando que muy descontrol, buenos al resultados. contrario, dijimos que apenas se enteró la ciudad de Buenos Aires, La actuó. verdad es que le devuelva, ustedes me invitaron a un programa, discúlpame que le devuelva la impresión que me dio estando sentado acá 1 hora 40 que los vi. Discúlpenme por haberlo incomodado, 1 hora 40. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo dar una impresión? Hay alguien del gobierno de la nación y de la ciudad que saben exactamente dónde está la gente, que la tienen detectada, que la tienen sometida a protocolos, lo están haciendo Pero con usted cada habló uno de con los el ciudadanos que entra de Ezeiza. Facundo, ¿usted habló con el Ministerio de Salud? Nosotros sí. No, o sea, sí. no habló con el Ministerio de Salud y sabe lo que está haciendo. No va al Congreso y sabe que no está cerrado. Es raro, es raro. Estuve en reuniones, Nosotros sí hablamos estuve en con el Ministerio reuniones de Salud, virtuales, diputado. estuve en Pero reuniones Facundo, virtuales, nosotros sí recibí hablamos con el informes. Pero Facundo, también recibí admití que informes. hay una parte que estás provocando, porque insisto en esto, yo no me voy a meter en terreno donde no sé. Sí sé, si que venga el jefe de gabinete y ponga la cara, no tengo que salir a defender yo a Santiago Cafiero, se defenderá solo. Y esto no tiene que ver con Massa, con la casa, con América, me importa un pomo. Pero decís que venga y que ponga la cara a Santiago Cafiero. Y yo te estoy contando, no tiene que ir a diputados, tiene que ir a senadores, presentó una nota el 1 de abril y nadie le contestó. Bueno, no tiene- ¿quién es le van un a, acto ¿cómo le intuyo van a también decir que contestar ponga la cara si la en presidenta del diputados? No Senado, tiene que ir a si la diputados. presidenta del Senado Pero tiene que ir a le diputados. pregunta a la Corte lo que no le tiene que preguntar, Totalmente de acuerdo. delegando facultades Ahí- propias del Tiene Congreso razón, de la Nación, tiene razón. y tiene cerrado el Senado de la Nación. Tiene razón. Y el presidente del bloque de senadores, razón. Luis Neidelhoff, acaba de hacer declaraciones diciendo, abran el Senado de la Nación, Pero tiene que lo tienen razón, cerrado. pero tiene razón. Y por Pero espera, tienen solo una cerrado pregunta. Es que no va a Tiene Cafiero. razón. Le hago una pregunta. ¿Dónde está Naidenov? Neidenhoff está donde tiene que estar. En el Senado no Cuando está. tenga que venir, va a venir. No, está que donde venga. tiene que estar. ¿Sabe qué? Los diputados y los senadores pueden presentarse, pedir sesiones autoconvocadas, hacerlo. Si usted no va al Senado y dice que está Varicio, cerrado. Le voy a tomar la inspiración. ¿Sabe? Tiene razón. Tienen que venir, digamos, yo lo digo, yo vivo acá, vivo a 10 cuadras acá, vine caminando, mi situación es un poco más cómoda, pero la verdad, tiene razón. Los diputados tienen que venir a la ciudad de Buenos Aires a funcionar el Congreso. Eso estamos así diciendo. como fueron en Tucumán, al Congreso de Tucumán, En Santa Fe, al semanas Congreso. en carroza y se quedaron 60 días ahí, ni siquiera había hoteles. Tendremos que venir acá y tendrá que funcionar presencialmente en el lugar adecuado del Congreso. Tiene razón. Ninguna fantasía cibernética. Tiene razón. En el CCK, donde sea, todos los diputados de la Nación. Pero como para eso hay pasa que en todos los ejercer parlamentos la del mundo. función viniendo. Me tengo que ir porque se me termina el programa. ¿Quiere venir mañana? Viene mañana. No tengo ningún No, problema. pero vamos a hacer Pues venir si a los no- diputados. Le tomo la En idea, vamos a venir los diputados de la Me alegra mucho que ejerzan de diputados porque para eso les pagan. Estamos Mire qué ejerciendo. interesante. Vamos a poner un poco más de ímpetu. Repasamos la situación con lo del geriátrico, con este Apar Hotel. Mira, sí, es que se parece más a un Apar Hotel que a una institución De hecho, sanitaria. se llama ¿no? Apart Incas. Fue clausurado por el gobierno de la ciudad, por orden del Ministerio de Salud. Lo instrumentó la Agencia Gubernamental de Control, después de que retiraron a todos los pobladores, los ancianos que estaban hospedados en esa residencia. El SAME lo hizo hace un rato, como lo vimos con el doctor Crescenti, y ahora habrá que ver de qué manera se controla el resto de los geriátricos y cómo el Ministerio de Salud deslinda responsabilidades para ver qué pasó que no se controló en este geriátrico en particular, donde se había anticipado que había coronavirus y no se tomaron las medidas precautorias que hay que tomar según el protocolo. En medio de esto hay una buena, Nacho, porque cayeron los casos activos, el número de casos activos, ¿no? Sí, exactamente. Por primera vez desde que se detectó el primer caso de coronavirus, en el día de hoy hubo menos casos activos que el día anterior. 2.049 versus 2.067. Esta cifra de casos activos es
lo que se detectó como confirmado menos lo que ya se dio de alta, Luis. Así que 2.049 casos activos. Bien. Hay que sumar, obviamente, o mañana vamos a sumar los 112 el día de hoy. ¿Qué pasa con el transporte público, que es el nudo complicado? Mañana lo vamos a hablar. Es el lugar que el gobierno está mirando con más atención, por supuesto. Digamos, a partir de esto se van a mirar las cárceles, los geriátricos, el caso que se dio en la Villa de 31 en el día de hoy. Digo, todos estos lugares que claramente son de mucho riesgo y que no se, digamos, hay que ver cómo se van a manejar. Digamos, apareció SAME, apareció el Ministerio de Salud de la ciudad y esto se encaminó. Pero hay que ver cómo se va a manejar y hay preocupación al respecto. Transporte es clave. Mañana te voy a contar por qué y cuáles son los números que se manejan. Bien. Déjame agregarle a esto que ya es inminente el allanamiento porque no quieren que se lleve ninguno de los papeles que puede llegar a ver en la clínica, si no es que se lo llevaron antes. Digamos, lo que puede llegar a quedar lo está haciendo Maximiliano Benz, el fiscal. Máiquez es el fiscal general que lo instruyó y ya se está investigando a partir de esta mañana que hizo la denuncia uno de los familiares. Pueden ser muy gravosas las penas, como contaba Mariano. Última pausa. Está súper invitado, aunque no se sienta amigo nuestro, está súper invitado cuando quiera. Yo me siento recontra amigo. Digamos, ustedes arrancaron pegándole una paliza al funcionamiento del Congreso y yo que soy un diputado que los vi, no me pareció que hubiera sido un muy buen programa. Lamento que haya pasado como ustedes nos pegaron al diputado, permítanme que yo le diga a ustedes, no me pareció un buen programa. Me siento muy cómodo y cuando quieran vengo. Bueno, y cuando yo quiera le voy a decir que me parece que para defender las cosas hay que venir a los lugares y para hablar de saber si el Ministerio de Salud está haciendo o no, hay que hablar con el Ministerio de Salud. Sí, yo hablo con el Ministerio de Salud. Bueno, hoy no. Gracias, muy amable. Gracias, chicos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Estos Animales 2020, soy Luis Novarecio. Buenas noches.